Buenos días. Después de varias semanas vengo a traerles un nuevo relato, más o menos escrito por la misma época que el anterior. El contenido, en cierto aspecto, digamos, tiene elementos en común con el que ya han escuchado, pero en este caso, digamos, eh, para empezar es un relato un poquito más extenso y en segunda instancia, digamos que la temática también se vuelve diferente. Voy a empezar con la lectura del texto. Responde al nombre de la colina. Es un texto, como les digo, más o menos escrito entre el año 2012 y el año 2013. Empiezo a leer. Vas a encontrar, vas a encontrar una colina oculta por las casas construidas de los alrededores. Te vas a dar cuenta rápido de sus particularidades. Lo primero, el terreno parece ser insano, ya que nada parece tener la fuerza vital suficiente para crecer ahí. Es solo una impresión, puesto visto más de cerca, se observa y se siente una fina alfombra de musgo y algo más. Es un detalle raro, ya que el lugar es más bien seco, lo que hace pensar que la humedad viene del interior de la tierra y no del ambiente. Una segunda particularidad es esa especie de invisibilidad, que parece ser la nota sobresaliente del lugar. No es solo que los solares parecen haber sido construidos con la finalidad de ocultarlo, sino que las mismas personas de los alrededores no se adentran más allá de la zona construida e incluso tienden a no hacer referencias de ningún tipo al lugar. Pareciera que se pusiera mucho esfuerzo en convertirlo en mero recuerdo debido a la perseverancia con la que tratan de ignorarlo. Es muy difícil, casi imposible, lograr que la gente del lugar le hable a uno de aquella colina. En la mayor parte de los casos se limitan al silencio. Cuando se logra sacarles alguna palabra, tratan de restarle importancia. Si eso fuera todo, sería esfuerzo suficiente para mantener alejados a los extraños. Lo que no parecen darse cuenta es que su actitud provoca exactamente lo contrario a lo que desean. No puede evitarse identificar un tono de urgencia y de preocupación por detrás del aparente desinterés que se muestra. La gente del lugar rehuía por alguna razón aquel paraje. Me resultó imposible comprender qué pudo haber motivado un tipo de relación tan singular con un espacio natural como ese. Pasaba horas ociosas del día imaginándome lo que sucedería al atardecer en los alrededores de la colina. Creía suponer que la ansiedad se iría apoderando del vecindario y que el tráfico de personas por las calles aledañas se iría haciendo menos denso conforme llegaba la noche. Jugaba proyectando sombras en mi mente y alimentándolas de las más siniestras fantasmagorías. Era consciente del carácter de irrealidad de mis sueños, pero esto no evitaba que aquellos prosperaran y se hicieran cada vez más tangibles. Era evidente que algo sucedía en aquella colina, y que fuera lo que fuese, mantenía expectante a la gente de ese vecindario. Eso explicaba en gran parte la tercera particularidad del lugar, con mucho la más extraña de todas. Según pude comprobar, nadie había entrado ahí, por lo menos en el transcurso de 2 generaciones. Las razones de esta precaución me resultaban ajenas. No podía aceptar que este detalle fuera una simple coincidencia o una casualidad. Algo mantenía a distancia a las personas de ese paraje y no sabía qué. De alguna manera, que no conocía, habían logrado controlar la curiosidad siempre activa de los niños, pudiendo evitar que sus paseos y excursiones no se aproximaran a la zona. No obstante,
Fueron estas mismas precauciones las que provocaron que surgieran las leyendas y las aprehensiones del presente. ¿Qué las había causado? Resultaba inútil preguntar, pues los más ancianos del vecindario habían crecido escuchando hablar del lugar y sintiendo la presencia de esa valla invisible que impedía llegar a ella. Lo que esto implicó fue que todo lo que se escuchaba decir de aquel paraje procedía de personas que la veían a la segura distancia de la parte utilizada y urbanizada del vecindario, y que nunca habían estado en ella. Esa fue la forma como me enteré de la existencia de aquel lugar, a varios kilómetros de distancia de él, y a través de personas que se encontraban en mi misma situación. Fue una reunión social que en un giro imprevisto de la conversación se decantó por las leyendas urbanas y los lugares más tenebrosos de la ciudad. Todos coincidieron en que el paraje que se llevaba las palmas era aquel, a pesar de que nadie afirmó haber puesto sus pies en él. Esa incoherencia consciente fue lo que me animó a probar suerte explorándola sola. Desde un primer momento, supuse que tendría problemas para acercarme, y más para ingresar. No obstante, no pasó nada de lo que temía. La verdad es que no sé qué fue lo que ocurrió, ya que todas las precauciones que habían mantenido aquel lugar apartado de los caminos cotidianos no funcionaron. Nunca supe si fue descuido o hubo algo de intencionalidad. Y esto porque en el momento en que me encaminé hacia esa frontera invisible, varios de los vecinos del lugar no solo me observaron, sino que si lo hubieran querido, hubieran haber intentado detenerme. Llegué al vecindario poco antes del atardecer, cuando las sombras de la noche amenazaban con engullirse la poca luz que aún quedaba del día. Percibí la pendiente de las últimas cuadras urbanizadas. Era una subida suave pero continua que zigzagueaba en el trazado de la pista. No pude anticipar la vista de la colina porque no la vi en ningún momento. Sabía que debía estar cerca, puesto que la pendiente se iba haciendo cada vez más empinada. Entré una curva ciega del camino, bordeada por dos solares, y al terminar de girar por ella pude verla con claridad. Un tramo extenso de terreno eriazo me hizo comprender por qué se decía que el lugar estaba muerto, y nada crecía en él. Empecé a caminar y conforme fui avanzando, se me hizo más difícil ver las calles de donde venía. Ya había caído la tarde, así es que adiviné el lugar a donde debería regresar por las luces de los postes del alumbrado público y las del interior de las viviendas. Seguí andando por aquel sendero zigzagueante que sentía ascendiendo sin pausa. Cuando me volví con la intención de reconocer mi anterior punto de referencia, no pude encontrarlo. Supuse que habría andado un buen rato y que era posible que me hubiera salido del camino. Miré a mi alrededor, pero lo único que pude ver fue un horizonte opaco y nuboso. Sentí el terreno acolchonado y me agaché con la intención de identificar qué estaba pisando. Era musgo. Fue en ese momento que escuché pasos en aquel suelo mullido y unos segundos después las primeras voces. Había gente en la colina. Se habían equivocado al pensar que se hallaba deshabitada. Llamé a voz en grito a las personas que estarían cerca mío para lograr que me ubicaran con facilidad, pero no obtuve respuesta. Percibo una especie de penumbra que permite ver lo que hay a mi alrededor, como por detrás de un tul de cortina. Voy detrás de algunas sombras humanas buscando que me digan en dónde estoy y me den instrucciones para salir de este lugar. Por más que me da la impresión de tenerlas muy cerca, no las alcanzo. Acaba de pasar una idea por mi cabeza, pero trato de mantenerla a distancia para que no me influencie.
Tengo la sensación de saber qué es lo que está pasando. Esas sombras que me rodean están en la misma posición que yo, buscando quien les diga dónde están y cómo salir de acá. Los cuentos acerca de este paraje eran errados. El lugar ha sido visitado por otras personas en el lapso de tiempo en que decían que nadie lo había hecho, pero hay algo cierto por detrás de esos relatos. Nadie sabe cómo es y qué hay acá. Ese es el relato que les he traído en esta ocasión, cuyo nombre, como les vuelvo a reiterar, es La Colina. Y haciendo, como lo hice la vez anterior, una pequeña reflexión acerca del contenido, pues, aunque de manera indirecta, parece que estoy volviendo a tocar el mismo tema, es decir, el tema del recuerdo y la memoria. En este caso, no es casual que existiendo el lugar, las personas que viven cerca a él traten de invisibilizarlo, traten de negar su existencia, inclusive de persuadir a las personas que aparentemente podrían tener interés en conocerlo. Tampoco es casual, tampoco es producto del azar que el protagonista, una vez que ingresa al lugar, simplemente, como quien dice, cambie de plano. Ya no es solamente imposible aparentemente retornar. Acuérdense que hay la referencia al hecho de que ya no ve el camino por donde ha subido, ya no ve las casas, la zona urbanizada, que supuestamente está en las faldas de esta colina, sino que a pesar de que no es que no vea nada, lo que ve es insuficiente como para poder orientarse dentro del lugar. Y claro, o sea, lo interesante, a mi juicio, es que no es el único que está ahí. Hay otros que también deambulan dentro de este espacio, probablemente atraídos por la curiosidad y que simplemente han quedado de alguna manera eh, encerrados dentro de este ambiente. Eh, lo singular o lo curioso tiene que ver con el hecho de que aún de manera, aunque de manera indirecta, como les decía hace un instante, pienso que apela al tema del recuerdo o la memoria, solo que desde el punto de vista de aquello que se trata de olvidar, de aquello que se trata de hacer desaparecer como recuerdo. Y naturalmente, en ese proceso de intentar hacer desaparecer el recuerdo o tratar de hacer que lo que sucedió no quede en la memoria de nadie, pues obviamente no solamente se van hechos, sino también eventualmente se van personas. El olvido no tiene que ver simplemente con los actos que realizamos, sino tiene que ver también, en este caso, con las personas involucradas en la realización de estos actos. A diferencia del relato anterior, este parece ser, aunque de manera metafórica, un olvido consciente, un olvido voluntario, un olvido que se presenta bajo dos aspectos, bajo el aspecto de quienes, digamos, fueron testigos de los hechos a olvidar, como también desde el punto de vista de aquellos que quieren olvidar. Y al querer olvidar simplemente entran a este espacio
en el que ya no hay contacto con el mundo exterior, ya no hay contacto con el mundo, entre comillas, real. Espero que les haya gustado y nos encontramos de acá, espero, en menos de un mes para traerles un nuevo relato. Que tengan unas felices fiestas, ya que estamos en estos días y ya nos encontramos más adelante. Nos vemos. Chao.